buenas noches, qué gusto estar con todos ustedes. Un agradecimiento enorme y saludos a nuestros amigos del Dilema. Les está yendo espectacularmente muy bien. Y a usted, pues, por vernos todas las noches, muchísimas gracias por su confianza. Día número, señor director, número 57 del postconfinamiento. Atención, mañana, este miércoles, no ingresan, por si acaso hay restricción vehicular, para las placas que terminan en 5 y 6. Esto para que no se olvide. Hemos vuelto al formato anterior de antes de la cuarentena. Esto en la ciudad de La Paz. Este 2 de noviembre es un día feriado. Ya lo ha reconocido el Ministerio de Trabajo y lo ha señalado. Es el día feriado con suspensión de actividades laborales dentro de lo privado y lo público. Sin embargo, el ministro de Trabajo ha señalado algo, de que los COED, al final, los COED departamentales van a tomar la última determinación. Así es que hay que estar pendientes porque seguramente en los siguientes días dirán algo con relación a este tema. Qué gusto estar con todos ustedes. Acompáñennos, tenemos material importantísimo. Pero antes, vamos a conocer las 5 noticias destacadas de la jornada. Le ha ocasionado heridas, equimosis, heridas contusas en la región de la espalda. Según el menor, refiere que le habría agredido con un cinturón. Se ha fundamentado la aprehensión de esta persona, ya que no sería la primera vez que le ocasiona lesiones a su hijo de 9 años. ¿Estaban bebiendo de bar? Sí, estaban bebiendo. ¿Sabían que está prohibido o no? La verdad no. ¿No sabían que estaba prohibido? No sabían. ¿Desde qué hora estaba bebiendo? Yo no estaba bebiendo nada y venía a recoger ropa. ¿Todos los días vende usted, señora, ahí? No, yo no vendo nada, caballero. Entonces, ¿qué hace, señora, usted? Yo he venido a recoger ropa sucia para lavar. Sabemos que la tradición de todos los santos ya no va a ser la misma comparación de las gestiones pasadas, debido a que también seguimos en un tema de un post-confinamiento, lo que es en el tema de COVID, y es por ello que estos días ya hemos podido ver que ya hay algún tipo de afluencia de gente visitando a sus familiares fallecidos. Es por ello que dentro de los cementerios que tenemos dentro del Alto, estaríamos hablando de ex Tarapacá, en el distrito número 1, distrito número 4 Mercedario, como también distrito número 13 Villa Ingenio. Se ha producido un deslizamiento que ha invadido los dos carriles de la carretera, lo que está imposibilitando el tráfico normal de vehículos por ese sector. Se está procediendo a los trabajos correspondientes, está cerrada la ruta y esto va a durar hasta que ese trabajo termine. Estamos ya con la señora Mónica Novillo, directora de la Coordinadora de la Mujer, con quien vamos a conversar en unos instantes, pero antes, lo que hoy ha sucedido, han recibido sus credenciales quienes han sido electos diputados y senadores, tanto los titulares como los suplentes. Vamos a la nota. Es que ustedes tienen la certeza de que la credencial que hoy reciben es la expresión transparente y libre de la voluntad popular expresada en las urnas el domingo 18 de octubre de 2020, en una jornada electoral pacífica y con una de las participaciones más altas de la historia. La elección y el cómputo han tenido el reconocimiento de quienes compitieron, de las delegaciones de observación internacional y de las plataformas locales, así como de la ciudadanía. Al respecto es Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, que comenta respecto a los juicios de responsabilidad anunciados. Nosotros tenemos primero que evaluar qué cosas pendientes están dejando, no podemos dar un criterio en este momento anticipado porque ni siquiera hemos leído los papeles y los documentos. Veremos cuáles son las agendas pendientes de transición. Con un perfil más tranquilo es Leonardo Loza, senador del MAS, que apuesta por el acercamiento y unidad de los sectores. No vamos a ser un gobierno de persecución, de arremetimiento, de atemorización al pueblo. Recalco, no solo la Asamblea, sino todo el pueblo. Debemos estar conscientes que ahora nuestro país necesita más trabajo, más conciliación y definitivamente más transparencia. En la misma línea es Andrónico Rodríguez, senador del MAS, que apunta sobre la herencia que deja la Asamblea Legislativa saliente. Todo lo pendiente que deja esta Asamblea se va a continuar con toda seguridad y con mucha responsabilidad, ¿no? Por su parte, José Carlos Gutiérrez, diputado de Creemos, apunta que no dejarán en el olvido los pendientes judiciales del MAS. Si el MAS cree que va a volver a corretear a la gente, si va a empezar
a aplanar a la gente, si va a empezar a utilizar a la justicia como lo estamos viendo el día de ayer, queriendo hacer borrón y cuenta nueva con Evo Morales, se equivocan. Nosotros estamos sencillamente de frente. La ley señala que las organizaciones políticas que no obtengan una votación mínima del 3% de los votos válidos pierden su personalidad jurídica. Y efectivamente la elección de marzo de 2021 será simultánea. La Asamblea mantiene a Bolivia en los sitiales más altos a nivel mundial por el porcentaje de parlamentarias, uno de los principales capitales de la democracia nacional. Para el día de mañana se espera la entrega de las credenciales al presidente y vicepresidente electo de nuestro país. Con esto se da paso también a lo que será la posesión y toma de juramento de los nuevos mandatarios del Estado, que se tiene marcado para el próximo 8 de noviembre, este domingo venidero. Vamos a ver ahora cómo va a estar compuesta la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos viendo estos cuadros, por favor, señor director. Estamos viendo la Cámara de Diputados. El MAS tendrá 75 diputados, Comunidad Ciudadana 39 y Creemos 16 diputados. Estamos ya con la señora Mónica Novillo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida a esta hora 23. ¿Hay alegría o no hay alegría? Sí, efectivamente creo que los resultados de las elecciones del pasado 18 de octubre han sorprendido, no solamente por la victoria del MAS con un porcentaje tan alto, sino también por los resultados en términos de participación paritaria de las mujeres, que va a tener un efecto directo en la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y sobre todo, creo que el dato más sorprendente es que el Senado por primera vez ha superado el 50% en presencia de mujeres y en esta ocasión ya podemos hablar de una Cámara de Senadoras. Estamos hablando de 56% en la Cámara Alta, ¿no es cierto? 48% en la Cámara de Diputados, pero sí en general hay más mujeres en la Asamblea Legislativa. No, en general el total de la Asamblea Legislativa, considerando los diferentes tipos de cargos, senadores, diputados y representantes supraestatales, todavía son ligeramente superior la presencia de hombres. Estaríamos hablando de una Asamblea Legislativa conformada por 88 hombres y 87 mujeres titulares. Bueno. Ya en la distribución por cargo hay ciertas diferencias. Y aunque en la aunque en la Cámara Alta, en el Senado, va a haber una mayoría de mujeres, en el resto de características o de participación de mujeres en los otros tipos de cargo hay una menor participación. Bueno, a ver, en torno a la anterior elección, la elección del 2014, ya hemos ido mejorando con relación a este tema de la paridad, ¿no es cierto? En torno a la participación de la mujer dentro de la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, la participación de las mujeres en los últimos, digamos, 30 años, desde la recuperación de la democracia y hasta el día de hoy, ha habido un progresivo incremento de la presencia de las mujeres. Solamente para referencia, podemos tener como referencia que en 1982 el porcentaje de participación y presencia de las mujeres era apenas del 2%. 3 mujeres del total de 157 asambleístas, digamos. En ese momento era el Congreso Nacional y estamos hablando de 157, 130 en la Cámara de Diputados y 27 senadores. Solamente habían 3 mujeres en ambas cámaras. Entonces significa que poco a poco hemos ido avanzando, incluyendo algunas medidas que nos han permitido avanzar en la presencia de las mujeres. Hemos empezado, si recuerdan, con medidas afirmativas como las cuotas, que luego se han ido transformando y a partir de la Asamblea Constituyente se han convertido en medidas paritarias. Y desde entonces ya hemos superado lo que llamábamos el techo de cristal, que era un promedio del 17%, y ahora ya podemos hablar de porcentajes muy cercanos a la paridad. A ver, podemos ir viendo este cuadro que tiene que ver con... por favor,
Me gustaría ver el otro cuadro, donde está la composición histórica de 1982 al 2020, porque estamos hablando justamente de ese techo de cristal que acaba de decir la señora Novillo con relación. Por favor, el otro cuadro, para que lo veamos. Y ahí uno se da cuenta que en 1982 teníamos una sola mujer, ¿no es cierto?, dentro de la Asamblea, cuando estábamos ya retomando la democracia. Esto es en el Senado, el dato es la presencia de las mujeres en el Senado, que solamente era una sola mujer. En el Senado. En el Senado sí. El promedio de participación de las mujeres en los últimos años era solamente del 4% y equivalía a una mujer de 27 senadoras en toda la década de los 80 y los 90. Es después del 2002 que se logra incrementar la presencia de las mujeres hasta un 15%. Sí. Sin embargo, luego volvemos a bajar al 4% en el 2005 y es desde la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, que incluye medidas paritarias que ya no son medidas temporales, sino que son medidas definitivas, que alcanzamos porcentajes cercanos a la paridad. Y en dos oportunidades, en la elección del 2009 y en la elección del 2014, hemos contado con 44% de mujeres en la Cámara de Senadores. Muy bien. Y bueno, el resultado de esta elección, que efectivamente nos pone a 20 mujeres en cargos de senadoras, frente a 16 hombres que estarán en el Senado. Ajá, ahí estamos viendo la Cámara de Senadores por sexo de 1982 al 2000, ¿verdad? Lo que señalaba la señora Mónica, justamente cuando habíamos decrecido, habíamos empeorado con relación a la participación de mujeres del 89 al 2005, digamos. Sí. Y probablemente vemos también cómo ha ido cambiando los porcentajes. Antes de la Asamblea Constituyente teníamos 27 senadores y ahora tenemos 36 senadores, 4 para cada departamento, solamente para recordar a la población. Y en esta oportunidad, este 2020, la elección nos plantea que en 2 departamentos, en el caso del Beni y en el caso de La Paz, tenemos mayoría de mujeres. Beni y La Paz, mayoría de mujeres. A ver, esta situación, sin embargo, bueno, una cosa es lo que estamos viviendo en el Senado ahora. Vamos a tener mayoría de mujeres. No tanto así en la Cámara de Diputados, donde estamos solamente llegando al 48%, ¿o estoy mal? Sí, en la Cámara de Diputados tenemos un porcentaje menor, al 50%. En la elección pasada, en el 2014, tuvimos una representación que cerca del 50%, pero teníamos menos en el Senado, 44% y 51% en la Cámara de Diputados. Esto equilibraba y en el promedio de la participación del total de ambas cámaras daba ya el 50%, es decir, la representación paritaria. En esta oportunidad va a ocurrir de manera similar. El 56%, que parece bastante más alto, pero cuando sumamos el total y sacamos el promedio de la participación y presencia de mujeres, estamos con 49% que es lo más cercano a la paridad que hayamos podido estar. Bien, ahora, con relación a la participación de mujeres del área urbana y rural, ¿tenemos algún dato, por favor? Bueno, esto va a depender de las circunscripciones, no lo hemos sacado completamente. Sin embargo, donde tenemos poca presencia de mujeres es justamente en las circunscripciones uninominales, que corresponden a algunas circunscripciones de área rural. Entonces, en esto debemos ser ahí muy francas en el análisis. Es todavía en las circunscripciones uninominales nuestro cuello de botella para ir superando algunas determinaciones que toman las agrupaciones y organizaciones políticas en las que se ubican a las mujeres en los lugares donde tienen menos posibilidades de ganar, para jugar con la obligatoriedad que les da la ley de cumplir con los criterios de paridad. Bueno, de todas formas, estamos yendo, yo creo que por buen camino, ¿no es cierto?, a nivel mundial, ocupando un tercer lugar, que yo sepa, en representación femenina dentro del Parlamento. Sí, efectivamente, creemos que con estos resultados seguramente vamos a poder continuar en estos puestos altos de representación, y también se podrán elevar también tomando algunas otras medidas, ¿no? Vamos a hacer seguimiento también al proceso electoral en los subnacionales. Sí.
porque la idea es también contar con presencia de mujeres en las asambleas legislativas plurinacionales, legislativas departamentales y los consejos municipales. Nuestro gran desafío son los ejecutivos. Alcaldesas, gobernadoras y ahora ministras, veremos, y en el futuro también candidatas a presidenta y vicepresidenta. Donde también tiene que haber paridad y alternancia, ¿verdad? Así esperamos. Estamos confiando en que el Tribunal Supremo Electoral vuelva a considerar una solicitud y una demanda que hicimos de que se interprete la normativa existente también para el binomio presidente y vicepresidente. Entonces, en las próximas elecciones nos pondremos más duras para argumentar de mejor manera para que el Tribunal Supremo Electoral demande que también el binomio incluya el criterio de paridad. Exactamente. A ver, ya para ir terminando esta entrevista, me gustaría conocer su criterio, ya en forma personal, con relación a lo que ha visto esta mañana cuando estaban recibiendo sus credenciales diputados y diputadas. Yo creo que es una sensación compartida con muchas compañeras del movimiento de mujeres, de una gran satisfacción haber vivido los procesos, diferentes procesos en la construcción de lo que ha sido la paridad y lograr en pocos años que ese 4% se convierta en 44% y ahora 56%. Es una gran satisfacción, pero este es un logro colectivo del movimiento de mujeres que viene vigilando permanentemente el cumplimiento de la paridad. Hay que reconocer el compromiso del Tribunal Supremo Electoral en estos años y de manera particular en este proceso electoral, que ha respondido a nuestra demanda a exigirles a los partidos políticos compromiso y cumplimiento de la paridad. Exactamente. De haber logrado esta complicidad, digámoslo así, no hubiéramos logrado estos resultados, y yo creo que este es el derecho que nos hemos ganado para decirles a nuestras hijas, a nuestras niñas, que pueden ser diputadas, pueden ser senadoras y próximamente seremos también presidentas. Eso, bien dicho, bien dicho. Lo último, ¿qué estamos esperando de esta Asamblea Legislativa Plurinacional? La Asamblea tiene una serie de desafíos muy interesantes. Muchísimos. Primero, que hay que devolverle el carácter deliberativo a la Asamblea Legislativa, y eso significa que el debate parlamentario debe irradiar a otros ámbitos de la sociedad y que debemos utilizar el debate parlamentario como un proceso pedagógico para apropiarnos de las normas que se debaten ahí dentro. Pero debe ser un espacio además que convoca la participación de la sociedad civil en la propuesta de leyes y demás. En términos de la agenda de las mujeres tenemos grandes desafíos en términos de fiscalización de las normas que ya existen, asegurar financiamiento para la ley contra la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, la ley 348 y otras específicas que existen. Tenemos grandes reformas que son necesarias de implementar, entonces estaremos proponiendo desde sociedad civil para contribuir en el debate parlamentario. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo grande. Estamos pendientes del trabajo que estén realizando en la coordinadora. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Un saludo. Un abrazo grande. Vámonos a una pausa, por favor, ya volvemos. Ya retorna. Hora 23. No importa con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Esta noche lo tenemos a don Rolando Villena, representante del CONADE, para poder conversar acerca... Don Rolando, ¿cómo está? Buenas noches. Acerca de lo que está pasando en este momento en el país, a ver qué le parece. Bueno, la situación es... hay que aceptar la voluntad popular del pueblo. Hubo elecciones democráticas, transparentes, han habido muchas dudas, y si no desconfianza de la gente de varios sectores, pero al final de cuentas creo que esta ha sido una salida política de carácter democrático frente a la crisis. De manera tal que hay que aprender a aceptar los resultados del pueblo, que definitivamente han sido contundentes, ¿no? Don Rolando, como CONADE, ¿ustedes han mandado su representación a vigilar las elecciones? No hemos mandado. Pero saben, han hablado con observadores nacionales, internacionales. Claro que sí, claro. ¿Y qué les dijeron, por favor?
Bueno, todo lo que ya salió en la prensa, que fue un proceso transparente, de mucha participación democrática, y les llamó mucho la atención el hecho de tener tanta gente que se dio cita, ¿no?, para sufragar. Creo que el porcentaje es uno de los más altos que tenemos en los últimos años. Así es. Entonces, hay muchos elementos que confluyen para definitivamente despejar cualquier duda que pudiera haber en cuanto a un presunto fraude, ¿no? Entonces creemos que todo esto cae en un saco roto y amerita que más bien estos grupos radicalizados piensen en el bien común que nosotros como CONADE hemos promovido, que es la democracia, y el aprendizaje que nos da el pueblo es muy importante, de manera que esto hay que procesarlo con mucha altura, porque estamos en un escenario donde se presentan más bien nuevos desafíos. Claro. En ese sentido, invocamos a que estos sectores que están de alguna manera queriendo que su corriente para llamar a un conato o a un golpe militar, cívico-militar, sería verdaderamente una aventura de las que ya nosotros en el pasado hemos superado históricamente. Entonces, estas cosas no condicen con el espíritu democrático del pueblo, y más bien lo que corresponde es que aprendamos a ser transparentes en la democracia en todas las instancias, ¿no?, para que también nuestra contribución desde el pueblo vaya avanzando, madurando. Hemos pasado de una democracia que siempre se ha medido con criterios de carácter cuantitativo. Eso es importante, hay que valorarlo, pero ahora estamos en un momento donde es importante también darle un valor fundamental a la democracia cualitativa. Esto tiene mucho que ver con los nuevos liderazgos que han emergido, que van a constituir la Asamblea Plurinacional, por ejemplo, el tema de paridad de la mujer en la Asamblea Plurinacional es destacable. Entonces los retos son grandes, pero también vienen las dudas, los problemas que en el pasado reciente no hemos superado. ¿Cuál es el problema de la impunidad? Entonces, el proceso de pacificación que se está esperando y que el mismo binomio ganador ha dicho que no van a actuar con odio, tampoco se van a basar en listas del odio. Entonces, quisiéramos de que eso sea verdaderamente sincero y que haya definitivamente una nueva etapa en la construcción de relaciones democráticas, constitucionales, con principios democráticos, con valores democráticos, porque esto es lo que nos debe interesar al conjunto de la sociedad. Estamos hablando justamente de este grupo de personas que ustedes en todo el país han visto que se está movilizando en Santa Cruz, que dicen ser la resistencia, ¿no es cierto, don Rolando? Que están denunciando un escenario de fraude, que están pidiendo la anulación de las elecciones, que están pidiendo que sean los militares quienes les salven. ¿Les salven de qué? Eso preguntan todos los periodistas. ¿Usted qué considera? ¿De qué quieren que se les salve? No, claro, evidentemente. Ahora, lo que yo creo que existe es todavía dudas, ¿no? Porque no han podido demostrar con elementos contundentes en términos de pruebas fehacientes que digan estos son los elementos más importantes, estas son las pruebas, pero tampoco han podido presentar, ¿no es cierto? No han podido presentar, exacto. El electoral les ha convocado a varios de estos sectores a que vayan a las cortes departamentales, que estén acá en la Departamental de La Paz y también en la oficina principal del Tribunal Supremo Electoral, para que puedan, incluso por medios digitales, para que planteen todas las dudas que tienen, ¿no? Me parece que ese es un tema importante, porque, Miriam, hay que destacar en este caso que estamos en un proceso todavía de transición de una profunda crisis de confianza. Entonces se cree, o sea, se parte del supuesto que aquí hay algo extraño como para que simplemente nos engatusen de esta manera.
Pero esto tiene mucho que ver con nosotros también como bolivianos, porque si verdaderamente tenemos vocación democrática hay que demostrarlo, esto con actitudes, con generar nuevas relaciones, pero también de exigir al gobierno próximo que se va a instalar para que verdaderamente haya una oportunidad donde todos los temas pendientes o los temas en los cuales el MAS durante 14 años ha estado imponiendo, por ejemplo, una manera de entender, de leer la realidad política desde una perspectiva muy sesgada, es muy importante la total transparencia y amplitud en nuevas relaciones de construcción, siempre considerando que también en democracia tenemos derecho a disentir y que los que no condicen o no están de acuerdo con una postura del oficialismo no tienen por qué ser perseguidos. Entonces, hay todas estas cosas que evidentemente están en el ideario de la gente y este llamado proceso, han llamado también ellos un proceso de pacificación, ojalá tenga un contenido fresco y que haya una verdadera intencionalidad de poder hacer las cosas, no alejándose de esa práctica de lo que el levismo nos ha acostumbrado, para que el MAS en esta otra oportunidad que el pueblo le está dando pueda verdaderamente hacer o generar una distancia en lo cual o en la cual todos estemos unidos, ¿no es cierto? Y que haya un gobierno para todos los bolivianos. Ahora, la división que aún tenemos, que es de alta polarización, sea enfrentada como un reto muy importante a ser encarado. Exacto. Ahora, don Rolando, lo que usted dice es cierto, es una segunda oportunidad que se le está dando al movimiento, al socialismo, en una etapa bastante complicada, usted lo ha dicho, y en medio de esto pareciera que hay grupos que están decididos a separarnos aún más, de ahondar mucho más esta polarización, no solamente con lo que está pasando con estos grupos, también con estas listas de odio que están circulando por las redes sociales. Las redes sociales otra vez están cumpliendo un papel nefasto en esta situación. Sin lugar a dudas. Eso evidentemente está creando confusión y la idea parece ser que esto debe ir creciendo, pero es muy bueno que la ciudadanía no se deje sorprender con cosas de posturas que definitivamente van a ser una amenaza para la democracia. Esto creo que tenemos que ir desterrando y ojalá que haya una autocrítica también de parte de estos sectores para que le pongan toda posición así radicalizada y usen las redes sociales para seguir creando evidentemente también confusión, y por otra parte que ojalá que los que van a asumir el poder también puedan dar señales muy claras de lo que ellos han sostenido durante su campaña electoral, ¿no? De que van a gobernar para todos los bolivianos, que van a gobernar en unidad. Si eso lo tenemos muy bien grabado, ¿no es cierto? Pero también me gustaría conocer su criterio con relación a lo que ha pasado recientemente, el fin de semana y ayer, con este levantamiento de la orden de aprehensión en contra de don Héctor Arce y también de don Evo Morales. Claro, ese es un problema que realmente no es buena señal, definitivamente, porque eso está generando otra vez que se está enfatizando en la misma línea de acción donde estos casos son vistos y la gente sabe, porque no creo que haya habido un daño, digamos, un propósito deliberado de hacer un daño a determinadas personas. Han habido hechos, acontecimientos, documentos, pruebas que han sustanciado un proceso, y en este escenario, antes todavía de que pueda haber la transmisión de mando, tomar estas decisiones con fiscales que dan mucho que desear en su comportamiento, esto es una señal de que la utilización de la justicia con fines políticos podría continuar y llevarnos a mayores problemas. Este es un problema muy grave que tiene que ver mucho con la justicia y el problema de impunidad que se ha ido consagrando en el país como práctica cotidiana del accionar político, ¿no? Y por el otro lado está también este pedido de juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Áñez y algunos ministros por los casos de Sencata y Sacaba.
Claro, evidentemente. Ahora, ninguno de estos casos tendría que ser motivo para otra vez politizar, seguir polarizando las cosas, pero sí, evidentemente, generar las mejores condiciones para que todo esto que se está diciendo de casos que han sido evidentemente motivo de los desencuentros, de toda la violencia que se generó. Esto es un tema muy importante que tiene que ver con todo el trabajo de investigación que la Fiscalía ha hecho, o que directamente no completó su trabajo, pero ya se está partiendo de supuestos de que identificando a determinadas autoridades ya estarían de hecho descalificadas por todo lo que va a venir. Entonces ya están direccionando por dónde iría la justicia, y esto es un problema muy serio. Yo creo que hay que dejar que la justicia ojalá actúe con la independencia que amerita en un proceso tan importante como es el que tenemos ahora los bolivianos. Volvamos al primer caso, don Rolando, a este que estamos viendo en este momento, a determinados grupos de personas llamadas la resistencia. Policías y militares, ¿cuál es su deber según la Constitución Política del Estado? Bueno, según la Constitución Política del Estado, no son instituciones que puedan, digamos, deliberar políticamente, tomar acciones para generar corrientes de opinión que les lleve a tomar un posicionamiento político. Todo lo que están haciendo es inconstitucional, por lo tanto es antidemocrático. Son entidades del Estado que están para velar la seguridad del Estado y garantizar que este clima democrático que estamos otra vez reconstruyendo. Pero si viene una situación de esta, sería retroceder en la historia, porque todo esto de los golpes fueron épocas donde no solamente nos dividieron, sino que hubo una represión brutal, y esas prácticas de los golpes militares armados con apoyo de grupos o de intereses corporativos es algo que se ha superado. Para esta coyuntura sería verdaderamente una aventura que gente que está decepcionada porque no cumplió sus expectativas o lo que fuera, pudieran subirse a este carro y hacer cuerpo para que después estemos en una situación mucho peor de la que estamos. Usted lo ha dicho. De manera que esto no contribuye a un proceso democrático absolutamente para nada. Sería retroceder como 60 años en nuestra historia, ¿no es cierto?, a la época de las dictaduras militares. Don Rolando, gracias por haber conversado con nosotros. Al contrario, Miriam. Un abrazo, que le vaya muy bien. El contacto en directo. Uno de nuestros equipos periodísticos se encuentra en este momento en Potosí. Voy a recordar algo antes de presentar a mi compañero, a mis dos compañeros en realidad. En un programa de La Propuesta hemos hablado acerca del Cerro Rico, de una problemática muy grande que es además preocupación no solamente de quienes están ahí trabajando, es preocupación también de toda la ciudadanía potosina. Está cambiando la morfología del cerro. Nuestro compañero John Guzmán, acompañado de su camarógrafo y gran amigo Carlos Saavedra, se encuentran en Potosí. John, qué lindo saludarte. Qué lindo saber qué ha sido. Estás cumpliendo con una promesa que habías hecho de ir a ver qué es lo que está pasando con esta que es considerada un patrimonio de la humanidad, el Cerro Rico. Correcto, sí. ¿Qué tal, Miriam? Un saludo para la gente que está, como siempre, en sintonía de la hora 23. Esta vez estando kilómetros lejos del lugar donde trabajamos, pero como tú lo has dicho, ¿no? Es una promesa que lo hice ante todo por potosino, pero no solamente por el hecho de haber nacido en esta tierra, sino por el hecho mismo de que el Cerro Rico de Potosí es un emblema mundial, no es simplemente no potosino, no boliviano, es un emblema mundial que evidentemente necesita, Miriam, de la atención de todos y cada uno de los que hemos y han aprovechado, evidentemente, de todo lo que se ha tenido en torno a las riquezas que ha salido de este Cerro Rico. Hoy he tenido, Miriam, la oportunidad de visitar el Cerro Rico de Potosí, pero no como turista, sino simplemente el hecho de visitar como periodista, hablar con la gente. Sí. Pero nos hemos llevado grandes sorpresas, te cuento. A ver, cuéntame, ¿estás viendo las imágenes que estamos compartiéndote? Hay parte de Potosí, son fotografías que tú mismo has enviado y estamos viendo ahí al fondo el Cerro Rico. A ver, cuéntame, ¿cuál ha sido tu impresión? Esta es una de las fotos, antes de que tú me digas algo, no sabía quién era, pero después me enteré que eras tú. Correcto. Ahí estamos cuando estamos, la foto que estás viendo ahorita es la foto del tío, conocido hacia el interior, Mina,
y estos son los trabajadores mineros que trabajan así, con el torso totalmente desnudo, otros incluso hasta sin pantalón, por la temperatura que llega a 40 y tantos grados centígrados al interior mina, y que necesitan ser oxigenados con tubos de aire, con compresoras que llegan a, obviamente, muy adentro. Nosotros hemos llegado, por lo menos, estoy hablando a nivel horizontal, 1.200 metros dentro de interior mina, y otros tantos también hacia los diferentes parajes que hemos tenido. Ahí ves una fotografía con quienes han sido nuestros guías en esta travesía que hemos tenido en interior mina, porque hay una diferencia, Miriam, y yo la voy a contar, obviamente, el reportaje que vamos a prepararlo, pero te anticipo algo. Hay mucha gente que viene a visitar el Cerro Rico de Potosí y obviamente necesita visitar, hacer turismo, conocer interior, mina y mucho más, pero que es en total diferencia a lo que hoy hemos vivido, porque los lugares que son de turismo sí son evidentemente lugares donde la gente puede caminar, donde la gente puede por lo menos estar de pie, y como tú has visto en una de las fotografías, nosotros hemos entrado, como diría mucha gente, pecho tierra, al arrastre, y obviamente ha sido una experiencia que como potosino también, si bien lo he vivido hace algún par de años, pero esta ha sido definitivamente sin igual. A mi sonidista le pido que baje a lo más que pueda el sonido, por favor, la música ambiental, porque yo quiero que John me diga exactamente qué es lo que ha sentido estando en interior mina, porque me imagino, yo mi primera impresión con lo que he visto, te juro, se me ha hecho un nudo en la garganta, he dicho, ¿qué está haciendo allá? Poniendo en riesgo su vida, porque uno no sabe qué puede pasar ahí adentro. Quisiera contarte algunos detalles, Miriam, pero lo vamos a hacer en el reportaje. Solamente te voy a anticipar algo. Cuando uno entra a interior mina, como tú dices, es simplemente tener un nudo en la garganta de saber si vas a salir o no vas a salir. Porque la ropa que nos colocamos quedó totalmente, si no destrozada, pero sí en muy mal estado. Te voy a mostrar algo simplemente de cómo ha quedado, porque tengo muchísimo más que mostrar. Y si tú puedes observar, estas son unas gafas de seguridad que están totalmente sucias y con un deterioro evidentemente que ha sido de interior mina. Y no las voy a lavar, no las voy a arreglar. ¿Por qué? Porque quiero mostrar allá en la ciudad de La Paz, cuando estemos obviamente contigo, en estudio, con los chicos ahí, para poder contarles evidentemente lo que ha sucedido. Esto es parte de lo que ha quedado de unas simples gafas de seguridad que nosotros, evidentemente, hasta por el tema de bioseguridad, pues hemos utilizado, pero que al final dejamos a un lado porque teníamos que tener una visibilidad obviamente exacta de saber dónde estamos pisando y mucho más. No sabes la sensación que hasta de aire, Miriam, para poder respirar nos ha faltado. Y no te lo digo porque por el mismo hecho de entrar y por estar ahí adentro, sino porque sucedieron cosas que en definitiva han puesto el riesgo de muchas personas que estaban trabajando en interior mina y que nos tocó vivir lo que a ellos les toca a diario. Te pido que me des un adelanto, porque yo sé que estás trayendo un gran reportaje acá, porque nos estaba preocupando mucho esa denuncia que habían hecho, incluso en el Potosí, ¿no es cierto?, de que la morfología del Cerro Rico se está deformando justamente por la explotación minera. Correcto, y sí se lo está haciendo. Lamentablemente, los potosinos, los bolivianos y la gente que ha vivido, y hay que decirlo así, de la plata de las entrañas del Cerro Rico de Potosí, no se están preocupando, porque basta que recordemos la historia, Miriam, de la gente que habla sobre lo que ha pasado con el Cerro Rico de Potosí. Es hablar de que se podía haber construido un puente de pura plata entre Potosí hasta España. Imagínate lo que estamos hablando de la cantidad de mineral que se ha extraído por estos 500 años del Cerro Rico de Potosí. Pero hoy hemos visitado, hemos estado en el lugar, en los lugares de hundimiento, en una cúspide que ya no es la misma, en un Cerro Rico de Potosí que evidentemente está olvidado por sus autoridades. Hemos visitado a varias de ellas, hemos hablado con la gente, hemos sentido el reclamo de la ciudadanía potosina, de la ciudadanía boliviana, pero que da mucha, realmente, en otras palabras, y una sola resumiendo, mucha tristeza con lo que está pasando con el Cerro Rico de Potosí. Claro. ¿No?
realmente impresionante. Quiero la última consulta que te voy a hacer, porque yo sé que tienes mucho que contar en el reportaje o varios reportajes que logres hacer, porque también hay que ver cómo está Potosí, ¿no es cierto? Potosí que debió haber sido en este momento una ciudad brillante como lo fue en el pasado, en el siglo XVI, cuando se explotaba la plata. ¿Quiénes son los dueños del Cerro Rico? A ver, si hablamos de quienes podrían ser los dueños del Cerro Rico de Potosí, obviamente los dueños es de quien las trabaja, dice, ¿no? De la gente que está trabajando ahí adentro. Pero no hay alguien que controle ese trabajo dentro y fuera del Cerro Rico de Potosí. No te estoy hablando solamente de la gente que ingresa a Interior Mina, porque tenemos testimonios de la gente que está en Interior Mina, de los cooperativistas, de los mineros, de los que portan los guardatojos, de los que portan las botas. Hemos hablado con ellos, pero no solamente hemos hablado con ellos, sino de la gente que trabaja en la limpieza del Cerro Rico de Potosí, de aquella gente que está siendo denunciada por supuestamente dañar el Cerro Rico de Potosí. Evidentemente, la verdad es que el Cerro Rico de Potosí, Miriam, está dañado. Una cúspide que ya no es la misma, una morfología que ya no es la misma. Pero hay que buscar, evidentemente, responsables de quienes durante todos estos años han hecho oídos sordos y se han hecho, perdón el término, pero de la vista gorda, para no aplicar políticas de preservación del Cerro Rico de Potosí. No te olvides que la UNESCO, Miriam, hace muchísimos años lo declaró como patrimonio de los potosinos, patrimonio del mundo. Y nadie ha hecho nada. Exactamente, John. Estaremos pendientes del trabajo que tú hagas y a ver si podemos conversar también acá ya en las próximas ediciones de este Hora 23. Un abrazo para ti y otro para Carlos también. Gracias, sí, realmente ha sido un trabajo sacrificado, pero ha valido la pena. Ha valido la pena. Exacto, ¿no? Eso. No te lo digo simplemente como potosino, te lo digo como boliviano, te digo como la gente que tenemos que preservar algo que simplemente metes la mano en el bolsillo, Miriam, agarras una moneda y te encuentras con un emblema que es mundial. Exacto, vale un Potosí, nunca nos vamos a olvidar de eso. John, un abrazo, esperamos tu retorno. Vámonos a una pausa, por favor. Y ya retorna. Hora 23. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hablemos de salud, de si usted se está cuidando o no, si está tomando sus vitaminas o no, si está respetando el distanciamiento social, el barbijo, el lavado de manos. Estamos ya con el doctor Virgilio Prieto, que es el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarla. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta etapa de la desescalada. Todavía estamos en desescalada, ¿no es cierto? ¿O ya hay casos de rebrote? Estamos en desescalada en el país, aunque en la última semana se han empezado a reportar algunos casos en algunos departamentos, pero en términos generales vamos nomás en descenso, ¿no? Bien, el comportamiento de la población, yo sé que usted siempre reniega con ese caso, doctor. Sí, hemos visto en la etapa previa a las elecciones, las concentraciones políticas no han tenido cuidado, el mismo acto eleccionario, muy bien llevado, digamos, al interior de los recintos, pero por fuera aglomeraciones, venta de comida, situaciones que ponen en mucho riesgo. Y bueno, después del acto eleccionario, las reacciones también ante los resultados, que han hecho otra vez aglomeraciones. Entonces todo esto nos pone en una situación de riesgo que es la que tememos que pudiera ocurrir un rebrote. Claro, y en este momento estamos flexibilizando aún más, digamos, el horario de movimiento de la población, y esto en todo el territorio nacional. Sí, es una situación que incrementa el riesgo, es un factor de riesgo elevado. Otro que tenemos muy grande, hemos estado viendo, Argentina está en una escalada grande, y sobre todo en el norte, lo que nos está afectando a nosotros directamente sobre lo que es Tarija y Chuquisaca.
un poco Chuquisaca, pero sobre todo Tarija en la región fronteriza, Bermejo, Yacuiba, yo estuve allá, y son demasiados los puntos fronterizos que no tienen control, atraviesan el río que no está muy crecido, y son los bagalleros, porque los precios de los productos alimenticios en la Argentina están bajos, entonces es muy difícil controlar todo ese flujo migratorio que nos trae, digamos, también la enfermedad que está ocurriendo en el norte argentino. Pero también tenemos Chile, Perú y Brasil, que están entre los países con mayor índice de infección en el último periodo, salvo Paraguay. Todos nuestros vecinos están atravesando situaciones críticas, entonces todo eso también nos habla de los factores de riesgo. Y estamos con fronteras abiertas, ¿verdad, doctor? Pero tampoco se puede cerrar. Todavía, no estamos... Hacia algunos países sí, a Brasil, digamos, tenemos ya frontera abierta. Sí, algunas se están abriendo recientemente, se ha restringido con la Argentina, pero es muy difícil controlar, nuestras fronteras son muy amplias. Además, ¿no?, que la gente necesita también comercializar, ¿no es cierto?, moverse económicamente. De todas formas, creo que hay que continuar con las recomendaciones, doctor. ¿Qué le dice usted a la población en este caso? El mensaje es el siguiente: ustedes son, digamos, nuestro nexo directo con la población, y por ello aprovechamos para decirles que deben seguir el uso de barbijo, el lavado de manos, el cuidado del distanciamiento y no llevar a la enfermedad a la casa. No, hemos visto estudios de otros países y nuestros que la gente joven entre 20 y 50 años, que es la que mayormente se moviliza por el aspecto socioeconómico, pero llevan a la casa, y los afectados son primordialmente los ancianos. Los niños se enferman, pero afortunadamente no hacen casos graves, a no ser que tengan comorbilidad, que sean diabéticos u otra cosa, les puede afectar, pero mayormente los fallecimientos ocurren en los ancianos, ¿no? Más del 35% de los fallecimientos son de estas personas, y otro tanto en las personas que tienen comorbilidad, hipertensión, diabetes, a quienes hemos aconsejado desde el principio de la pandemia, cuando iniciamos la cuarentena, tengan los cuidados necesarios. Exacto. Lo que también me preocupa mucho más es, si ustedes lo ven más que yo, lo que está ocurriendo en Europa. Con la segunda ola. Es desesperante. Estamos hablando de Francia, Italia, España, Inglaterra, Rusia, Bélgica, Alemania. Es decir, Alemania. Mire, Alemania, 300 y más muertos en un día. ¿No? Entonces realmente la situación de una segunda ola parece que es más trágica que la que hemos vivido ya nosotros entre junio, julio y agosto de este año, con mucho dolor, por cierto. Ahora, ¿usted cree que podría pasar algo similar en nuestro país con relación a lo que estamos viendo en Europa? Dios no lo permita, pero le consulto usted porque es experto en epidemiología. Mire, lo que nosotros hacemos es ver lo que está ocurriendo en el exterior, lo hemos hecho desde el inicio, porque indudablemente al tratarse de pandemia, quiere decir que va a afectar a todo el planeta. La definición técnica es 2 o más continentes afectados, pero en este caso está afectado casi todo el planeta, ¿no? Entonces lo que ocurre en una latitud va a ocurrir con seguridad en otra. Ahora, el comportamiento, ¿qué pasó en Europa? Pasó el invierno y empezó la primavera-verano y soltaron las playas, en Alemania los bares, los jóvenes y todo, y ahora están cerrando todo. España ha dicho que hasta mayo incluso va a ser un toque de queda rígido. Ahora, ayer, doctor, conversábamos con el doctor Pedro Flores, usted lo debe conocer, ha estado con su equipo de colegas trabajando en Beni, cuando Beni estaba en el peor momento. Él hablaba acerca de la inmunidad de rebaño y cómo hacer, en este momento, digamos, empezar a hacer inmunidad de rebaño en nuestro país, que estamos en plena desescalada. Y él señalaba un detalle importantísimo, que tanto niños como jóvenes no son tan afectados, o sea, no son fuertemente afectados por el COVID-19, como la gente de 40 años para arriba, ¿no es cierto? Y en ese caso se hablaba de poder hacer una inmunidad de rebaño en forma gradual, sacando justamente a niños y jóvenes a la calle, poco a poco. ¿Qué idea tiene usted de esto?
Es un ensayo muy peligroso. Hay mucha gente que no sabe que tiene enfermedades de base y nos estaríamos exponiendo a la muerte. Bueno, hablando sobre inmunidad de rebaño, te voy a decir, nosotros tenemos una afección del 1% de nuestra población. 140.000 casos es 1.2% de afección. No es mucho. Los alemanes dijeron cuando vinieron, supongamos que no hemos captado el 80% de los que no hacen sintomatología, es decir, las personas asintomáticas y aquellas que hacen casos leves. Entonces lo multiplicaremos por 8. Estaríamos hablando de 8%. Más de, digamos, como 800.000 casos. Sí. Y eso significa el 8%. Y para hablar de inmunidad de rebaño tendríamos que estar hablando de 25 a 30%, que esa es la, digamos, la población que puede estar protegida y que por lo que se llama inmunidad de grupo no podría hacerse brotes explosivos. Entonces estamos muy lejos de eso, muy lejos, ¿no? Estamos totalmente lejos, eso nos llevaría muchos años. En la casuística hemos hecho hoy día una comparación. Nosotros tenemos, digamos, 140.000 casos. Brasil tiene 5 millones y casi 400.000. Pero Brasil tiene 20 veces mayor población que nosotros. Así es. Pero si nosotros multiplicamos los 140.000 casos por 20, que es la población superior a 220 millones que tiene Brasil, hablaríamos que nosotros estaríamos con 2.800.000 si estuviéramos igual que Brasil. ¿Qué significa? Que nosotros estamos muy por debajo de lo que debiéramos estar si nos comparamos con Brasil. Con Argentina, que tiene 40 millones de habitantes, tiene más de 1 millón y tantos mil casos. Nosotros si multiplicamos igual por 4, estaríamos hablando de 500.000 y ellos están por más de 1 millón. Entonces tenemos menos de la mitad de los casos reales que tienen los países vecinos. Y este es un riesgo grande para nosotros. Ahora, una consulta que le hago, porque evidentemente usted tiene que ir adelantándose en sus estudios con relación a lo que podría pasar en el país en caso de, ya le digo, ojalá Dios no lo permita, pero si tuviéramos que atravesar una segunda oleada del COVID-19, ¿está dentro del planteamiento volver a una cuarentena rígida como la que hemos sufrido? ¿O estamos listos en todo caso para enfrentarle este bicho? Lo han hecho la mayoría de los países. Es decir, dos cosas en sí. En el aspecto, digamos, de infraestructura, equipamiento y hasta un poco en recursos humanos, estamos mejor que en marzo o con junio, julio y agosto, que fueron los meses que nos golpearon duramente la pandemia. Estamos mejor. Tenemos mejores condiciones, más salas de aislamiento, más salas para casos moderados y leves, terapias intermedias e intensivas. Tenemos casi en todo el país. Pero, reitero, ningún país del mundo está pudiendo controlar una pandemia, una situación explosiva y con alto desarrollo tecnológico y científico. Nos quedamos entonces con el hecho de que sí hay que mantener el barbijo, el distanciamiento social y también el lavado de manos, doctor. Estos datos que yo le proporciono a nuestro país han sido merced a aquello. Esta preconización diaria que hemos hecho, todos los días que ustedes me han ayudado, que nos han ayudado, información a la población. Yo creo que muy poca población, digamos, no ha cumplido, pero actualmente eso está generalizando y debemos volver a esos días en que hemos sido el ejemplo de Sudamérica en cuanto a movilidad. El 54% de nuestra población durante casi 2 meses no se ha movilizado, han estado en cuarentena. Es el país que más ha cumplido de toda Sudamérica. Entonces, y ha sido duro también, doctor, ha sido bastante duro, ¿no? Un tiempo muy duro y no... Si lo recordamos, debemos evitar volver a aquello. Sí, exacto. Hay que evitar volver a eso. Le agradezco mucho por haber hablado con nosotros, doctor. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias a usted. Que le vaya bien. Muy buenas noches. Y no se olvide, ya sabe, lavado de manos, distanciamiento social, el barbijo, tomar su vitamina D3, el omega 3 también, zinc, vitaminas. Bueno, usted ya sabe. Vamos a la pausa, por favor. Y ya retorna. Hora 23. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Esto es para nuestros genios, que hay muchos en nuestro país, hombres y mujeres de todas las edades, porque se ha lanzado el cuarto premio, la cuarta versión del premio Innovatic Bolivia. Y damos la bienvenida a don Sergio Valle, que es el gerente de la Fundación de Desarrollo de las TIC, justamente en nuestro país. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Miriam, un saludo para el programa y bueno, para todos nuestros televidentes. A ver, denos esta buena noticia. Sabemos que ya hay una fecha de entrega que ha comenzado el 21 de septiembre. Sí, como cada año, habitualmente venimos trabajando en reconocer y visibilizar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el país. Y bueno, este año, si bien ha sido un año muy complicado para todos, en tiempo de crisis siempre hay oportunidades, y lo que hoy queremos a través de Fundetic Bolivia y de nuestros aliados es que a través del premio podamos visibilizar qué han hecho las entidades de gobierno en cuanto a la modernización de los servicios públicos, cómo se han readecuado los procesos, cómo se han agilizado los trámites, cómo la banca ha implementado nuevos servicios financieros, cómo los emprendedores han apoyado al ecosistema en la contención del tema salud, por ejemplo. Entonces, en definitiva, el Premio Innovatic lo que pretende es reconocer de manera social el uso y el avance de la tecnología y visibilizar los casos de éxito y buenas prácticas en el país. No sé qué criterio tiene usted, pero fuera de todo lo que tiene que ver con el premio, pero quizás los bancos este año se han movido bastante, ¿no es cierto?, mejorando sus plataformas para poder dar solución a diferentes problemas de sus clientes. Sí, en definitiva, en estos últimos 10 años el país ha ido trabajando, ha ido haciendo buenos avances, hay todavía retos en cuanto al uso de la tecnología, y sin duda alguna el sector bancario es el referente tecnológico en el país, obviamente dado por los estándares internacionales que tiene la banca, y sin duda alguna en estos meses de crisis hemos visto cómo los bancos han permitido tener servicios financieros, han agilizado sus procesos, han implementado tecnología, han innovado, que es lo más importante, y realmente en este país, en Bolivia, necesitamos trabajar en tres vertientes. Una vertiente muy enfocada a la investigación científica, una segunda vertiente muy relacionada al desarrollo tecnológico y una tercera que es la innovación en diferentes sectores y ámbitos de la sociedad. Y bueno, por un lado es el trabajo de las instituciones del gobierno, ministerios, el tema de negocios, pero también el tema de los emprendedores. Y aquí tenemos que hablar de dos sectores. Uno de los emprendedores en general, ¿no es cierto, don Sergio? Porque durante este año realmente que nos ha afectado la pandemia, pues ha habido gente que ha tenido que virar totalmente y agarrar otro tipo de negocio, y evidentemente ahí las tecnologías han ayudado bastante. Sin duda alguna, y es un hecho importante, ¿no? Según el último reporte del Foro Económico Mundial, pues Bolivia ha estado en el puesto 111 de 139 economías. En América Latina somos aún la cenicienta en el uso y aplicación de las TICs. Sin embargo, creo que la pandemia nos ha dado dar cuenta a todos de que hoy la tecnología, las telecomunicaciones, la innovación son parte de esta nueva ola de la sociedad de la información y economía del conocimiento. Esta reinvención de todas y todos en esta pandemia, pues en definitiva ha hecho que muchas personas cierren sus negocios y obviamente vean en la tecnología un nuevo motor de innovación, de desarrollo. Entonces, a través del Premio Innovatic, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, Fundapro, la Federación de Empresarios Privados de La Paz y diferentes aliados que se han sumado al Premio Innovatic, lo que queremos es ver justamente cómo hoy los emprendedores han implementado, por ejemplo, plataformas de comercio electrónico, cómo se han implementado la firma digital, cómo se han escalado sus negocios de un tamaño local a un tamaño global a través básicamente de lo que es las plataformas web y el uso de la tecnología. En definitiva, creemos que es un aporte importante ante este tiempo de pandemia, de crisis política, económica y social, pues darle una alegría al país y reconocer
a estas instituciones, a estas empresas y a estos emprendedores que en definitiva están haciendo un país mejor, un país más productivo y más competitivo. Exactamente. Este 31 de octubre se cierra la admisión justamente de todo este trabajo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo va a ser la entrega de los premios? Sí, como tú bien lo decías, Miriam, el calendario es hasta el 31 de octubre la fecha de postulaciones. Ya los primeros 10 días del mes de noviembre hacemos la evaluación con un selecto jurado calificador compuesto por la cooperación internacional, donde se analizan 3 criterios específicamente. El primer término es el mérito tecnológico, que sea una innovación local. Intentemos ver que no sea una copia del exterior, sino que haya una innovación local, un mérito local. La segunda variable es básicamente el impacto económico y social que tiene que tener el emprendimiento o el proyecto. Y por último, el grado de escalabilidad y sostenibilidad, que son los 3 criterios de calificación. El evento se pretende hacer un evento virtual el 26 de noviembre, un evento que va a estar iniciado por redes sociales, pero hemos hecho un convenio con la Agencia Boliviana Espacial a través del cual vamos a poder emitir la señal en ABTV a través de su grilla, y esperamos pues que la cobertura, la socialización y la difusión de esta actividad pueda ser a nivel nacional. Muy bien, le agradezco mucho por esta información. Vamos a estar pendientes y a ver si logramos hablar en otra oportunidad acerca de la preparación que muchas personas de determinada edad todavía les está costando entrar en esto de las TIC. Gracias y muy buenas noches. No, gracias a ti, Miriam, y bueno, invitar a todos y todas, a todas las instituciones, empresas, bancos, emprendedores a sumarse al proyecto del Premio Innovatic. Creemos que es un esfuerzo, es un reconocimiento social, y lo más interesante, que los 3 ganadores de cada categoría van a tener la posibilidad de reunirse con la cooperación internacional para presentar sus proyectos y a través de ello visibilizar algún mecanismo de escalabilidad y financiamiento. Muy bien, gracias. Con esto terminamos. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Hoy estamos a 5 días de la celebración de Todos los Santos y quiero mostrarles esta nota que realmente nos ha impactado, porque tiene que ver con la personalización de las mascaritas que se colocan en las antahuahuas. Sí, señores, hay un artista en nuestra ciudad, don Patricio Luna, que además no solamente es artista haciendo esto. Usted se va a enterar en esta nota lograda por nuestro periodista Donato Hanover. ¿Qué es esto? Este es el molde. Ya. Que trabajamos así, en 5 en 5, así, para que no nos gane mucho con el yeso que estamos trabajando. Es un yeso especial también, esto no es cualquier yeso. A ver, muéstrame, don Patricio, ¿cómo se hace? Esto es ahorita, digamos, y este está moldeado, casi ya está por salir. Entonces sale así nomás. Ya está. Estas mascaritas la gente no la encuentra en el mercado. Ah, no, todavía no. Todavía recién está saliendo, como 3 años más o menos. Ya, pero sí. El tema es que usted hace personalizado. ¿A qué se refiere cuando le digo personalizado? Ah, personalizado es cuando una persona pide, digamos, yo le exijo también la fotografía, ¿ya? Entonces, según la fotografía, nosotros hacemos el modelaje, ¿ya? Después de modelaje, lo sacamos en goma. Después preparamos todo esto, recién sale esto. Ya. Ahora es más o menos personalizado. Recién estoy haciendo. Entonces adentro vamos a ver cómo lo hago. Estamos en la pintura, estamos, mira, simplemente es así. ¿Y esta es la fase final? Casi, este es el modelaje. Ya. Modelaje para sacar en goma. Este lo voy a sacar en goma. Ya. ¿Cuánto cuesta hacer, como en este caso, para esta mascarita de este señor? Una semana. ¿Y cuánto cuesta? Este como pedido, digamos, 180, es con 6 copias. Con 6 copias. ¿Tú ayudas a tu papá en el trabajo? Sí, claro que sí. En realidad, él, algunas pautas siempre le he dado, ¿no es cierto? Porque en realidad yo soy egresado de Bellas Artes. ¿De Bellas Artes? Sí, de Bellas Artes. Entonces, el modelado, por ejemplo, de la arcilla es un proceso, como lo había dicho mi papá. Entonces, es modelar, es hacerlo tridimensional la pieza, ¿no? La gente nos enseña, pues. Claro. Yo estoy vendiendo, del Face me han ubicado. ¿Ya? Entonces así
Házmelo chiquitito, no de 1 centímetro, no, ya, listo. Pues. No es imposible. No es imposible, entonces, no. Usted también es compañero de la prensa, don Patricio. Ya me has pillado. Aquellos años, pero ya. Y hace tiempo. Hace tiempo ya. Sí, entonces, no tan comunicador nomás, y no tan prensa siempre, así periodismo, como periodismo. Ya. Simplemente yo soy guionista. Ah, ya. Sí. Y por eso ha recibido un premio. Claro. ¿De dónde es el premio? Bueno, aquí en Bolivia nomás, pues en Sucre ha habido un festival. El Séptimo Ojo es tuyo, segundo Festival de Cine y Video de los Derechos Humanos en Bolivia. Sí. ¿A dónde los encuentran, gente? Tal vez acá en la zona los conocen, pero gente de más allá. Nuestro lugar de venta siempre son las ferias, como mi papá lo dice, en la 10 de julio, por ejemplo, su puesto es frente al teleférico rojo, ahí en esa panorámica, ¿no? Por Facebook nos pueden encontrar, digamos, por ese Pato Lucas, dice, porque mi papá se llama Patricio Luna, entonces tenía ese apodo, ¿no? Antes Pato le decían. Un saludo grande a don Patricio Luna, a su hijo, qué par de artistas. Qué linda nota, gracias Donato por habernos compartido con nosotros esta nota con don Patricio Luna. Gracias a ustedes por estar con nosotros, nos reencontramos en próximas horas. Buenas noches.